Barril de Ideas, con Werther Sandoval. Estamos en su programa Barril de Ideas, su programa de entrevistas, y hoy tenemos un caso especial. Ocurre que en PDVSA se está desarrollando desde mayo del año 2015 el Plan Estratégico Socialista, donde han participado más de 100.000 trabajadores y se lanzaron más de 97.000 propuestas. El Plan Estratégico Socialista 2016-2025 durante 9 años. Y la particularidad, lo especial, lo inédito en este plan es la participación protagónica de los trabajadores. Tal como reza la Constitución Bolivariana de Venezuela, los trabajadores ocupan un papel esencial y han ocupado un papel esencial en la construcción de este plan estratégico socialista. De allí se han derivado una gran cantidad de orientaciones, metodologías, formas de hacer el trabajo, gerencias. Las propuestas vinieron de todo tipo de parte de los trabajadores. En el mismo proceso de construcción de este plan estratégico socialista se fueron construyendo, se fueron elaborando ideas que iban siendo llevadas en cada una de las fases por trabajadores bajo la denominación de voceros. Por fin obtuvimos bajo el proceso 10 voceros y 2 de ellos fundamentales en el desarrollo de este plan estratégico, Gualtierio Chaparro y el amigo Ricardo León, son participantes activos en el desarrollo y puesta en práctica de este plan estratégico socialista. Bienvenidos a su programa Barril de Ideas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desarrollamos dentro del plan estratégico una serie de propuestas, grupo de trabajadores, y por el oriente me tocó a mí, en el proceso de vocería que íbamos eliminándonos en cada una de las fases, estar hoy como representante o como vocero de la clase trabajadora del oriente del país. Yo vengo de Maturín, en el estado Monaga, y estamos acá, bueno, a compartir y a difundir todo el trabajo que se ha venido haciendo de la mano de nosotros, los trabajadores, de forma organizada con el Plan Estratégico Socialista. Ricardo. Sí, bueno, Werther, gracias por la invitación. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras petroleras del pueblo de Venezuela. Bueno, sí, yo soy trabajador de comercio y suministro en la gerencia de acuerdos energéticos, una gerencia medular porque trabajamos directamente con lo que es Petrocaribe. Y bueno, en estos momentos me desempeño como vocero del Plan Estratégico Socialista, electo por compañeros que me dieron esa responsabilidad. Y bueno, entusiasmado de asistir a este programa para dar a conocer los avances del Plan Estratégico Socialista y ver cómo nos vamos integrando cada vez más como trabajadores petroleros rumbo a garantizar la suprema suma de felicidad del pueblo venezolano. Y como todo plan estratégico, por supuesto, sería importantísimo que conociera la audiencia de nuestro PDVSA TV y el programa Barril de Ideas, cuáles son los objetivos que se persiguen con este plan, hacia dónde vamos. Por favor, definan cuáles son los objetivos que tiene el Plan Estratégico Socialista. Sí, bueno, fíjate, después de una discusión en mesas de trabajo que se desempeñaron en distintas fases, de una primera fase hasta una quinta fase, donde fueron electos ya 10 voceros a nivel nacional, de distintas áreas, desde el Zulia, del oriente del país y aquí en la región metropolitana, logramos condensar todas las propuestas de los trabajadores, estas 97.000 propuestas, en 466, las cuales están alineadas con el Plan de la Patria, con nuestra Constitución, y que fueron en discusión abierta con voceros a nivel nacional y en asambleas de trabajadores, definiendo un objetivo estratégico de este PES para los próximos 10 años, el cual define que debemos transformar a PDVSA y convertirla en una empresa socialista, en la cual se construye un modelo de gestión que tiene que ser directo y democrático, es decir, donde el trabajador sea sujeto de transformación y participe en la planificación, la ejecución y el control y seguimiento de todas nuestras políticas como industria petrolera, pero además articulándonos con todo lo que es el pueblo venezolano a través de la estrategia de punto y círculo para desarrollar territorialmente nuestro país. ¿Qué plantean los trabajadores petroleros? No podemos volver a repetir la historia del pasado de las empresas capitalistas petroleras, en la cual venimos a extraer el recurso y dejamos círculos de miseria. No, con la revolución bolivariana y con la nueva PDVSA, la PDVSA socialista que está en construcción, nosotros buscamos el desarrollo de toda nuestra nación, alineados al Plan de la Patria, buscando, como bien lo estamos diciendo, la suprema suma felicidad del pueblo venezolano. Vamos a definir en nuestros próximos cortes, digamos, en nuestra próxima sección, qué es eso que significa participación de los trabajadores. Se está buscando, lo cual se supone que ahorita no existe. Se está buscando la participación de los trabajadores y bajo una metodología que es el punto y círculo. También vamos a definir qué es lo que es punto y círculo.
Vamos a un corte y ya regresamos con su programa Barril de Ideas. Barril de Ideas con Werther Sandoval. Estamos en su programa Barril de Ideas. Estamos conversando con voceros del Plan Estratégico Socialista construido desde mayo de 2015 por más de 97.000 trabajadores que hicieron un número similar de propuestas y que se condensaron en más de 466 propuestas, orientadas al cumplimiento de unos objetivos sobre el cual el vocero, aquí trabajador, Ricardo León, señalaba que uno es la construcción de PDVSA socialista. Y estamos hablando también de esa construcción significa la participación de los trabajadores, un eje cardinal fundamental de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y para ello, una metodología que se llama el punto y círculo. Estamos en una empresa en la cual, como toda empresa, hay trabajadores y es vital su existencia, si no, no existe simplemente la empresa. Si estamos hablando de una empresa donde hay trabajadores y estamos hablando de una empresa donde va a haber participación de los trabajadores, es que están partiendo del supuesto de que en esta empresa no hay participación de los trabajadores. ¿Cómo se entiende eso? Sí, bueno, para responder a tu pregunta tendríamos que trasladarnos cuando comienza en PDVSA, cuando comienza en el país el proceso revolucionario, donde el comandante Chávez, uno de los vértices de la revolución bolivariana, es la participación, pasando por la organización del pueblo venezolano, para la resolución de sus problemas. Obviamente en PDVSA los trabajadores tenemos que organizarnos para ir dando respuesta a nuestra problemática. Cuando se da el sabotaje petrolero en el año 2002, el comandante Chávez ve la vulnerabilidad que tenemos como empresa y ve que PDVSA es una empresa estratégica de la nación, comienza a exigir a los presidentes del momento, en aquel momento el compañero Rafael Ramírez, y el compañero Gastón Parra, y todos aquellos que estuvieron involucrados después del paro petrolero, les comienza a exigir la organización y nos comienza a exigir a nosotros como trabajadores la organización y la participación de los trabajadores en los procesos de la empresa para evitar esa nefasta historia oscura que se tejió en PDVSA en el 2002. Ahí hay un punto de quiebre donde comienza una nueva PDVSA, pero que hoy necesita y es necesario la profundización del socialismo. A partir del ejercicio que exige o que pide nuevamente el camarada, compañero presidente Nicolás Maduro, a nuestro hoy presidente Eulogio del Pino, se da la apertura de la participación a través del plan estratégico. Como explicaba el compañero Ricardo, comenzamos en mesa de trabajo en nuestras áreas con una visión de ayudar. Habían seis preguntas generadoras y eso fue transformándose en propuestas, como bien decía, 97.000 propuestas de la mano de los trabajadores que en el proceso de transformación y el proceso que vivimos de vocería, hoy estamos 10 compañeros en la fase 5 y traímos esa propuesta. Pero más allá de eso, estudiando el pensamiento petrolero del comandante Chávez, nos damos cuenta que tenemos que darle un objetivo a estas propuestas, un objetivo al plan estratégico. Y decimos que PDVSA necesita ser transformada de una empresa productora de materia prima a una empresa que le dé un valor agregado a esa materia prima y la transforme aguas abajo en productos terminados, con la plena soberanía que construyó el presidente Chávez a través de todos estos años donde nos dio la independencia petrolera. A partir de allí y a partir de ese estudio comenzamos a tejer una serie de estrategias. Dentro de las estrategias de la participación, la organización de la clase trabajadora, está el punto y círculo. Nosotros como empresa punta de lanza del proceso revolucionario necesitamos organizar al pueblo de Venezuela y transformar las realidades en las áreas operacionales. ¿Qué dejaba PDVSA en los pueblos donde se extraía el petróleo, estos 100 años de explotación petrolera que tenemos? Después que se agotaban nuestros yacimientos, quedaba un pueblo desasistido, un pueblo con miseria, un cordón de desorden dentro de todos estos pueblos y contaminación. Esa realidad nosotros la estamos transformando, es necesario transformarla. Entonces allí, estudiando nuevamente, repito, el pensamiento petrolero de Chávez que dice, debemos ir al desarrollo territorial de nuestros pueblos, debemos
explotar la faja petrolífera del Orinoco, donde se encuentran las mayores reservas del mundo, de otra forma. ¿Y de qué forma? Bueno, bajo el sistema, bajo el pensamiento socialista. Pensamiento socialista donde cada uno de nosotros como trabajadores tenemos la necesidad de transformar y de ir de la mano del plan estratégico socialista para que sea más allá de una letra, más allá de un plan, que sea algo vivo, algo orgánico, donde con el punto y círculo, con los injertos socialistas, nosotros podamos transformar las realidades de los compañeros de San Diego de Cabrutica, por ejemplo. Ahora, la empresa tiene un organigrama, tiene una estructura, tiene un sistema de funcionamiento, y es un sistema de funcionamiento que responde a un modelo que es precisamente el modelo extractivo, el modelo de la extracción del crudo, y también ha tenido planteamiento, por supuesto, de ir mucho más allá, de aguas arriba, de la extracción de todo eso, llegar hasta aguas abajo, incluso llegar al techo. Tenemos una empresa también petroquímica. Lo que y esa forma estructural de funcionamiento obedece a alineamientos organizacionales en los cuales hay jerarquía, en los cuales hay que obedecer líneas de mando, todo eso. Por supuesto, ¿cómo se entiende la participación de los trabajadores en una estructura organizacional de ese tipo, que por supuesto es herencia de otras empresas petroleras, de una antigua PDVSA, de unas empresas transnacionales, porque el modelo es ese? ¿Cómo o qué encontraron ustedes? O me hago yo la pregunta, si existe ese modelo, este modelo organizacional es similar a los anteriores, ustedes lo van a cambiar. ¿Qué es lo que pretenden hacer ustedes allí? Sí, bueno, no sé si respondo yo o Ricardo. Bueno. Fíjate, nosotros, existe una dirección y nosotros no estamos en contra de la direccionalidad de la empresa. Ahora, ¿nosotros qué planteamos? Planteamos un nuevo modelo de gestión de cómo relacionarnos. Nosotros no podemos ver y no podemos ser los trabajadores plantear solamente propuestas en lo reivindicativo, por ejemplo. Nosotros hoy estamos planteando un nuevo modelo y donde el trabajador tenga participación directa y peso en la toma de decisiones del futuro de la empresa, de cómo explotar nuestros yacimientos. Y para eso nos estamos dando la metodología, porque no nos estamos quedando solamente en lo teórico. Y estamos planteando los injertos socialistas, por ejemplo. ¿Qué es un injerto socialista? A través del estudio, y te recomiendo el libro Más allá del capital, de Iván Mesaro, vemos que está planteado en el Plan de la Patria los injertos socialistas. Es un modelo que viene a romper el hilo burocrático que se forma en las empresas del tamaño de PDVSA, estos holdings, ¿no? Que hay un hilo burocrático que no nos permite avanzar a tiempo y muchas veces cuando se termina un proyecto está a tiempo de la realidad porque han cambiado las condiciones. Los injertos socialistas vienen a participar directamente, de forma organizada, de forma disciplinada, a transformar los procesos. ¿Pero qué es un injerto socialista? Un injerto socialista, nosotros nos dimos una definición a través de este estudio. Un injerto socialista es la gestión directa y democrática de los trabajadores organizados para desarrollar un proyecto, un trabajo que ayude a resolver los problemas operacionales que se encuentran en las áreas. ¿Y ese trabajo sería iniciativa de los propios trabajadores? ¿Sería un planteamiento de ellos mismos? ¿O ese trabajo de dónde sale? Un colectivo de trabajadores. Voy a responderte con un ejemplo. Hay una problemática en un área, una problemática cualquiera, de un proceso. Y vienen los trabajadores que tienen la sabiduría, la experiencia, el día a día y con el ingenio popular se unen, se organizan en un colectivo y resuelven directamente sus problemas. No tienen que esperar que un miembro o un gerente, un miembro de esta estructura que mencionamos hace un rato, dé los permisos necesarios que muchas veces van a destiempo de la realidad que se vive en las áreas para resolver el problema. Ahora, ahí entra un papel importante, una variable importante que es la disciplina de nosotros los trabajadores. Y la disciplina viene con la organización de los trabajadores. Entonces los injertos van a romper la burocracia, van a resolver los problemas de la empresa y ahí vamos a enlazar con la eficiencia y la eficacia que estamos buscando, que es la segunda línea estratégica del plan estratégico. Estamos ahorita explicando a los trabajadores un paso fundamental, un proyecto, una idea, una propuesta que se llaman los injertos socialistas dentro del plan estratégico socialista de PDVSA.
Nosotros vamos a continuar detallando y profundizando sobre este aspecto que es fundamental en eso que se llama la participación protagónica de los trabajadores. Estamos en su programa Barril de Ideas, vamos a un corte y en un momento regresamos. Barril de Ideas con Werther Sandoval. Estamos en su programa Barril de Ideas, hoy conversando sobre el Plan Estratégico Socialista, sobre la participación protagónica de los trabajadores en este Plan Estratégico Socialista, el cual se está desarrollando en la industria petrolera en PDVSA desde el mayo del año pasado, del 2015, bajo iniciativa del presidente Nicolás Maduro y puesto en práctica por el presidente de la empresa, Eulogio del Pino. Más de 100.000 trabajadores han participado en la construcción de este plan estratégico socialista y elevaron más de 97.000 propuestas que fueron poco a poco fusionadas con la participación de todos los trabajadores, sintetizadas en 466 propuestas. Un aspecto fundamental es la participación propiamente dicha de los trabajadores, porque ya como lo detallan los voceros, un objetivo es la construcción de una PDVSA socialista y el socialismo es inherente a la participación protagónica de los trabajadores plasmada en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y en ese proceso, precisamente, de participación de los trabajadores, estaban nuestros compañeros trabajadores, los voceros aquí presentes, detallando de cómo se desarrolla eso en una estructura de las características de PDVSA, estructura organizacional, frente a las cuales ellos tienen que responder con iniciativa y tratar de vencer los obstáculos que puedan hallar en el desarrollo de ese trabajo para la construcción y el logro de ese objetivo. Ricardo, ¿cómo podríamos nosotros profundizar más o qué podría señalar para ese encuentro del trabajador con el injerto socialista, con su propia iniciativa de transformación de la industria frente a una estructura organizacional y una cultura organizacional como la existente? Sí, fíjate, Werther, y los compañeros que nos escuchan, es importante que conozcamos la historia de la industria petrolera, porque como tú decías en el segmento anterior, cualquiera diría, ¿existe participación o no existe? Y fíjate, la estructura con la que fue diseñada PDVSA fue una estructura, imagen y semejanza de las 7 hermanas que estaban planteadas, Chevron, Exxon, Mobil, y la reprodujeron aquí los gobiernos de la Cuarta República, en la cual hicieron toda una estructura organizacional vertical, con inclusive una cultura organizacional, que inclusive estaban aislados del pueblo venezolano. Cuando llega la Revolución Bolivariana, se inició un proceso constituyente, participativo y protagónico que define unas líneas bien claras en la Constitución, en específico en el artículo 62 de nuestra Carta Magna, en la cual nos invita a participar como pueblo, como trabajadores, en lo que es la gestión del Estado. Y hay que tener claro que PDVSA es una empresa estratégica del Estado venezolano. Y ante eso, el año pasado, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y con el apoyo del presidente Eulogio del Pino, se impulsó este proceso participativo, en el cual estas 466 propuestas principalmente giraban en gran porcentaje a que debe existir una transformación estructural de la empresa. Es decir, esa estructura que traemos desde la Cuarta República, que no pudimos transformar durante el sabotaje petrolero, porque hay que dejar claro, en el sabotaje petrolero recuperamos la renta del petróleo para invertirlo socialmente y saldar la deuda que tuvieron los gobiernos de Adecos y Copellano. Eso fue el avance que tuvimos y fuimos construyendo las bases para gestar el socialismo. Hoy día ya existe una acumulación de fuerzas para hacer esa transformación estructural, en la cual, como bien tú dices, una premisa fundamental es que el trabajador no puede verse como un sujeto pasivo, sino que tiene que ser un sujeto activo, participar con propuestas, con ideas en la planificación y que él sea motivado a ello y que además participe sobre todo en el control y seguimiento de este plan, de estas metas. Algo fundamental es que el plan de la empresa, todos los proyectos e ideas que se propongan dentro de este Plan Estratégico Socialista 2016-2025 sean conocidas por todos los trabajadores y que además el trabajador de producción conozca y tenga conectividad con el de refinación, sepa que el crudo que él está extrayendo va a nuestra refinería, produce gasolina, diésel para nuestro pueblo y que además es transportado en nuestros buques para llegar a nuestras estaciones de servicio y atender al pueblo venezolano. Y dejar claro que PDVSA, a diferencia de las empresas capitalistas petroleras, su objetivo es garantizar la suprema suma felicidad del pueblo venezolano, es decir, cumplir con el proyecto que está en la Constitución y hacer que nosotros, como trabajadores organizados en una estructura que está en transición, hay que dejarlo claro, estamos en una construcción en la cual la estructura va
obtener una resistencia. Y en ese estudio de pensamiento petrolero que planteaba Guartiero, nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo llevamos a cabo esta transformación estructural? ¿Bajo qué método? ¿Bajo qué metodología? Y estudiándolos a los presidentes teóricos, que son 6, específicamente el número 6, el comandante Chávez, bebiendo de la teoría de Iván Mesaro, él nos plantea la estrategia de injerto socialista. En líneas generales, ¿qué te plantea? Que nosotros en todo este mar de capitalismo, donde existe una potencialidad del socialismo, donde existan trabajadores organizados, hagan un injerto en esa estructura. Un injerto el cual tiene que hacer las cosas totalmente distintas, donde el trabajador organizado, y fíjate, es el trabajador organizado, no una individualidad, sino un colectivo de trabajadores con disciplina, con formación, se conviertan en vanguardia y puedan hacer la transformación socialista, y que ese espacio luego se vaya replicando a los alrededores. Y tiene que tener un acompañamiento de todos los actores y de esa vanguardia política, porque si no, el comandante Chávez nos lo explicaba, ese mar capitalista se lo puede tragar ese injerto. Entonces es fundamental que esta vocería que nació del Plan Estratégico Socialista, los trabajadores organizados en distintos frentes, nos articulemos, nos unamos y entendamos que esta estructura, que está en una transición hacia una estructura socialista verdaderamente, tenga el acompañamiento, y lo tiene así, de nuestra junta directiva, pero tiene que irse sumando cada vez más trabajadores. Por eso es fundamental la participación y sobre todo el conocimiento de este Plan Estratégico Socialista, no solo por los trabajadores, sino también por el pueblo venezolano. Ahora, sí, Venezuela no es un país aislado. No, correcto. Ni PDVSA tampoco es una empresa aislada. Estamos en un mundo donde existe un fenómeno, una tendencia filosófica, política, económica, que algunos llaman globalización, en el cual los productos de PDVSA tienen que salir a un mercado. Correcto. Porque se tienen que obtener divisas mediante los cuales este país se relaciona con el resto del mundo en una compraventa de artículos y servicios. Eso implica para PDVSA ser una empresa eficiente y eficaz. En la medida en que PDVSA sea una empresa eficiente y eficaz, con una mayor participación dentro de ese mundo, podrá obtener mayores beneficios que vayan a repercutir precisamente en la distribución para ese pueblo de esa felicidad, de esa máxima Correcto. felicidad que está planteada. Ahora, si eso está planteado de esa manera, la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos garantizar de que una empresa reúne esas características y se pueda insertar en ese mundo, mientras o cómo o con qué esos trabajadores puedan meterse allí? ¿Cómo haríamos nosotros para que la empresa eleve su eficiencia y su eficacia, hablando nosotros de esa construcción de socialismo? Mucho más cuando existe el estigma de que las empresas que reúnen, o de las empresas del antiguo mundo socialista, de las empresas, no reúnen para responder la eficacia y la eficiencia necesaria para responder a retos de esas características. ¿Ustedes podrían explicar eso? Hay dos variables fundamentales. Una, donde el trabajador se sienta comprometido, parte del proceso social del trabajo, y que su trabajo arrima a la generación de riqueza, que es extracción de petróleo, porque esto es un negocio, tú bien lo has dicho. Pero cuando el trabajador se siente comprometido, da más allá, porque sabe que es una responsabilidad. La responsabilidad es la responsabilidad del crecimiento y de la construcción de la Venezuela potencia. Esa es una variable fundamental. La otra variable fundamental que yo veo es la formación y autoformación del trabajador. Por eso nosotros nos dimos unas 8 líneas estratégicas. La primera línea estratégica es la gestión directa y democrática de la clase trabajadora en el proceso social del trabajo. Eso está estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo, la nueva Ley Orgánica de Trabajo que nos dimos. Fíjate cómo hemos venido construyendo un nuevo Estado. Ahora vamos a la construcción de una nueva PDVSA profundamente socialista. Para que una PDVSA sea profundamente socialista necesita tener como protagonista, como sujeto protagonista al trabajador. Después, la segunda línea estratégica es la eficiencia y la eficacia. Eso se va a generar de lo primero. O sea, la gestión directa democrática es medular y es el eje transversal. Posterior, tercera línea estratégica, desarrollo territorial. Nosotros vamos con la estrategia de punto y círculo a desarrollar las áreas, ese trabajador que tenga el buen vivir, y lo enlazamos con el artículo 1 de la Constitución. Vamos a continuar con este tema, vamos a un corte aquí en su programa Barril de Ideas, en el cual estamos entrevistando a Guarterio Chaparro y a Ricardo León sobre precisamente el desarrollo de este plan estratégico socialista y cómo es la participación de los trabajadores y cómo enfrentar
un mundo donde los retos son inmensos, mucho más para una empresa petrolera de esta característica. Me gustaría que pusiésemos un énfasis en lo siguiente, Si estamos hablando de la participación de los trabajadores y requiere de una madurez profesional, política, de identidad de patria y de relación de pertenencia con la industria, estamos hablando para lograr precisamente ese objetivo, que es una forma de la consecución de un trabajador mucho más eficaz, mucho más eficiente, de lo cual nosotros aspiramos en función de que está entregado a otro. Pero el otro planteamiento, el planteamiento neoliberal, por así decirlo, es que eso se logre mediante sistemas de competencia, mediante formas de competencia en el cual el trabajador vaya a eso. Lo que ocurre y lo que ha ocurrido con algunas experiencias, y allí vamos nosotros, cómo podemos combatir esto para que se logre el propósito del plan estratégico. Lo que ha ocurrido es que la forma de esa participación, con lo que le hemos señalado, tiende a burocratizarse o, digamos, tiende a tener un proceso mucho más lento del ritmo de generación de bienes y servicios, del arranque del otro capital. ¿Cómo nosotros podríamos solucionar eso para no tener una empresa a la saga que se quede, que no responda a las exigencias de este mundo globalizado? Sería la pregunta. Barril de Ideas con Werther Sandoval. Estamos en su programa Barril de Ideas, su programa de entrevista. Estamos hablando sobre el desarrollo del Plan Estratégico Socialista, iniciado en la industria desde mayo del 2015. Estamos con Gualtiero Chaparro y con Ricardo León, voceros, trabajadores que han participado en todo el desarrollo de este plan. Y el punto que estábamos tocando era cómo nosotros responder ante el reto de la inserción de Venezuela en este mundo globalizado y la inserción de la industria en este mundo de altísima competencia, en el desarrollo, llevando implícito el desarrollo de un plan estratégico socialista que no implique que la empresa se quede atrás, que no haya rezago, que la empresa se burocratice o que la empresa se ponga mucho más lento, para que pueda responder a las exigencias mucho más demandantes de una población que la hemos recibido con un estado de pobreza muy grande, no solamente en términos materiales, sino también pobreza en materia de formación política, y de allí que eso es clave. Ustedes podrían profundizar en temas, quizás hayan desarrollado algunas propuestas orientadas a eso. Los injertos socialistas, ¿existe algún injerto socialista que permita responder a esa necesaria eficacia y eficiencia de PDVSA para meterse en este mundo? Sí, bueno, Werther, hay que tener algo claro también. La mayoría de las propuestas que plantearon los trabajadores a nivel nacional de todas las áreas es que fuéramos más eficientes y eficaces. Y lo interesante de estas propuestas es que no era solo la propuesta, sino traía un cómo. O sea, yo voy a ser más eficiente y eficaz en refinería el palito a través de esta propuesta. Yo voy a ser más eficiente y eficaz en faja, en mi producción, a través de esta idea. Y por eso hemos empujado los injertos socialistas, una estrategia de transformación, como lo explicábamos en el segmento anterior, en la cual los mismos trabajadores empujan y tienen un sentido de pertenencia con esta idea que es de ellos propia y la van articulando y organizando con la estructura ya existente, sin que ésta se la coma. Y lo importante es que hay propuestas que apuntan hacia lo organizacional, otras hacia temas tecnológicos y otras hacia temas productivos. Y tenemos un injerto socialista que es muy interesante, que apunta hacia la transformación del diseño organizacional de una de nuestras filiales, que es muy estratégica, que es la filial PDV Caribe, que es la filial de PDVSA que lleva a cabo la ejecución en la materia de petrolera del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Los compañeros y compañeras de nuestra filial PDV Caribe se plantearon una transformación del modelo de gestión de la filial, en el cual ellos en discusión en asamblea se alinearon al Plan Estratégico Socialista, discutieron el plan estratégico de la filial, su misión, su visión, cuál va a ser el objetivo de la filial, discutido en asamblea, en mesa de trabajo, para luego ellos plantearse 4 objetivos fundamentales, dentro de los cuales está cumplir con el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Y ellos detectaron que es fundamental hacer una reorganización estructural de cómo funciona la filial, porque fíjate, pareciera y nos han vendido que las estructuras capitalistas son muy eficientes y eficaces y que las estructuras socialistas no lo son, trayendo como ejemplo el modelo soviético, cuando es totalmente falso.
la historia de la Unión Soviética tuvo una realidad en la cual, bueno, por distintas razones se burocratizaron y se alejaron del camino socialista. Pero aquí lo que estamos planteando es disminuir la burocracia, aumentar la eficiencia, la eficacia de la mano de los trabajadores, donde hay un sentido de pertenencia y todos conozcan el mapa de procesos, definan cuáles deben ser las gerencias medulares que debe tener esta organización y todos ya enrumbados a un objetivo, ser eficientes y eficaces en cumplir todos los acuerdos sociales que tiene este convenio estratégico para nuestro país, garantizar el suministro, hacer los acuerdos bilaterales y multilaterales con nuestros países aliados para que sean eficientes, donde hay una calidad totalmente alineada a los estándares internacionales. Lo que estamos construyendo aquí no va divorciado de lo que ocurre a nivel internacional. Nosotros estamos muy claros y por eso una de las líneas estratégicas, nuestro plan estratégico, es la diversificación de nuestros mercados, que eso lo iniciamos con el plan Siembra Petrolera hacia Asia, pero además la integración regional. Es ver al petróleo no solo como un elemento de negocio, de mercado, sino ver al petróleo como un elemento liberador de los pueblos, que eso fue uno de los planteamientos que hizo nuestro comandante Chávez a través de la estrategia de Petrocaribe. Entonces es fundamental este injerto socialista, pero además también tenemos otros injertos que apuntan hacia la mejora de nuestra producción, tanto en nuestros campos petroleros como en nuestras refinerías. Los compañeros del complejo refinador Paraguaná, específicamente en la planta de lubricante, ellos identificaron por qué teníamos unas paradas de planta no programadas y por qué se alargaban en el tiempo y teníamos que generar importación. ¿Qué plantearon los compañeros? Identificaron cuáles eran las bombas que requerían de una importación, de un buje, y que dijeron ellos, nosotros podemos fabricar el buje. Hicieron un análisis del material con que estaba constituido el buje, se aliaron con una empresa recuperada por los trabajadores también del aparato productivo nacional y ya fabricaron el buje y pusieron a andar esas bombas, en lo cual nos está representando un ahorro en divisas a nuestro país. Y de paso estamos produciendo bases lubricantes que van para todo lo que es el mercado nacional e internacional. Los trabajadores participantes del Plan Estratégico Socialista, que fueron la gran masa de trabajadores de PDVSA, elaboraron infinidad de propuestas que fueron condensadas, más de 10.000 propuestas, que fueron condensadas en 466. Me gustaría leer algunas de esas propuestas. Promover mecanismos de gestión no burocráticos en las relaciones interinstitucionales de PDVSA con los ministerios. Para eso se exige el cumplimiento de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, por colocar un ejemplo. Otra de las propuestas es garantizar la gobernabilidad en algunas instalaciones de producción donde se han detectado pérdidas importantes de tiempo ocasionadas por la falta de disciplina del personal, tanto por parte de los supervisados como los supervisores. Fíjense el apunte crítico, la orientación crítica de esta propuesta en la detectar una anomalía en el funcionamiento organizacional de la empresa, y esto fue hecho por parte de los trabajadores. También tenemos otra que es mejorar la confiabilidad de los procesos para hacer más eficiente, efectiva y eficaz la gestión de operaciones de la empresa. Otra que son desarrollar un modelo de gestión que transite hacia el socialismo a través de procesos que tengan como fin cambiar radicalmente el diseño y cultura organizacional vigente. También está impulsar los valores de honestidad, responsabilidad, vocación, servicio, solidaridad, justicia, equidad, voluntad de trabajo y transparencia para consolidar el compromiso y cultura. Estamos hablando de algunas de las propuestas precisamente orientadas hacia la creación y formación de la conciencia y un trabajador mucho más comprometido con identidad y pertenencia para la industria que cumpla ese propósito. Estaba señalando acerca del problema que se podría generar del burocratismo, y tenemos entonces propuestas orientadas orientadas hacia eso, hacia la destrucción o a la reducción del burocratismo, entendido el burocratismo como esa de poner obstáculos donde hay soluciones, de dilatar innecesariamente los procesos y generar, por supuesto, ineficacia e ineficiencia, que hay una forma de combatirla por otras empresas, las empresas del capitalismo, que finalmente no lo combate, y tenemos también la propuesta que están aquí con los trabajadores. Estamos próximos a un corte, y quisiera que tocáramos también, yo encontré entre las propuestas incluso una de la creación de un banco de PDVSA y otra de la creación de orientación hacia la agricultura. ¿Podrían explicar la orientación de esta propuesta? Porque
tocaría un poco con una cultura prevaleciente de decir que PDVSA tiene que dedicarse a su función, que es generar productos hidrocarburos, generar petróleo, los derivados, los productos, venderlos, generar la mayor cantidad de rentabilidad posible. Podrían entendiendo, ahí hay propuestas que podrían no ser como vistas como muy consonas dentro de lo que es el espíritu de la industria. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? ¿No? Sí. Fíjate, nosotros tenemos que ver las propuestas como un conjunto que van desde la transformación profunda de PDVSA a la ruptura de paradigma. PDVSA, la PDVSA socialista, obviamente es una antítesis de una PDVSA capitalista. Entonces no podemos ver que nosotros somos el negocio de explotación netamente petrolera. Nosotros tenemos un injerto de estos 29 injertos y que necesitaríamos un programa para detallar todos estos injertos y todo lo que se está generando, el saldo organizacional que se está generando en la clase trabajadora en estos momentos. Pero te voy a puntualizar el injerto de los compañeros de PDVSA Agrícola. Allí se generó un injerto que son brigadas voluntarias de siembra. Y hoy tenemos más de 20.000 hectáreas, no recuerdo bien, Ricardo, corrígeme, de los trabajadores de forma voluntaria hemos sembrado. Entonces estamos logrando a través de PDVSA Agrícola la independencia alimentaria, cambiando la economía de puerto, que nos viene de la colonia hasta este momento que no hemos transformado. Hoy tenemos más de 200 toneladas a punto de cosechar, toneladas de maíz que los trabajadores de forma voluntaria hemos logrado en Barinas y en Portuguesa. Estamos viendo la participación de los trabajadores incluso en el trabajo voluntario en áreas que no son precisamente medulares de la industria y que por supuesto contribuyen al desarrollo del país y a ese nuevo enfoque y cultura organizacional. Estamos en su programa Barril de Ideas con los trabajadores Walterio Chaparro y Ricardo León hablando del Plan Estratégico Socialista. En un instante regresamos. Barril de Ideas con Werther Sandoval. Estamos en su programa Barril de Ideas. Estamos por PDVSA TV, al cual usted puede tener acceso a través de las redes sociales colocando @PDVSA TV. Y que hay que intercambiar sobre las temáticas que nosotros tratamos del mundo de los hidrocarburos aquí en Barril de Ideas, como el que estamos tratando hoy, que es la construcción del Plan Estratégico Socialista. Y conversamos con Walterio Chaparro, trabajador de PDVSA, vocero, es seleccionado dentro del proceso de construcción de este Plan Estratégico Socialista, y Ricardo León, también vocero. Vamos a hablar poner un poco más énfasis en los injertos socialistas. Vamos a ver qué son esos injertos de nuevo para dar una explicación breve y, por ejemplo, muchos ejemplos de lo que están, cuántos injertos se han propuesto, cuáles se están llevando a cabo. Sí, fíjense, los injertos socialistas como estrategia de transformación en la cual los trabajadores organizados como vanguardia política han planteado ya distintas propuestas y se han elevado 29 ante la Junta Directiva, rompiendo toda la burocracia de la estructura vieja, y ya tenemos 29 injertos socialistas aprobados, los cuales ya están en camino, en donde mencionábamos el de la filial PDV Caribe, pero tenemos distintos injertos a nivel nacional. En el occidente del país tenemos 3 injertos fundamentales, el cual uno apunta hacia la construcción de un plan de formación, como está señalado en la Ley Orgánica del Trabajo, un plan de formación colectiva, integral, continua y permanente, construido desde la base de los trabajadores en Talleres Centrales Las Salinas. También tenemos un injerto socialista fundamental, muy importante, que es vinculado a una alianza que existe entre los muelles Operaciones Lacustre, 18 muelles en el lago de Maracaibo, con nuestra empresa de PDVSA Naval, Dianca, Diques y Astilleros Nacionales, para la recuperación de la flota existente para todo lo que es la logística de la producción de crudo en la división Lago. Esto es fundamental porque aporta a lo que es el aumento de la producción en esta zona. También tenemos otro injerto que es vinculado hacia la parte de desarrollo de software para toda la turbomaquinaria que utilizamos en el occidente del país. En lo que sería producción hacia fajas, tenemos 2 injertos que ya tenemos prototipos nacionales construidos 100% en el país, que es el injerto socialista de Arturito y el injerto socialista del cabezal rotacional Roraima, los cuales fueron diseñados y ensamblados 100% en Venezuela, lo cual nos está representando un ahorro en divisas, porque estos eran equipos
bombas de cavidad progresiva que importábamos a empresas de servicios transnacionales. Hoy ya tenemos el diseño, demostramos que lo podemos construir aquí en Venezuela 100% venezolano, en alianza con compañeros del Plan Guayana Socialista, y vamos ahora hacia la masificación para ahorrarnos estas divisas. También tenemos en lo que es la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez un injerto vinculado a lo que son las herramientas de perforación direccional, en el cual los compañeros, fíjense, demostrando ser vanguardia, porque los trabajadores petroleros siempre hemos sido vanguardia de esta revolución, respondiendo al llamado que nos hace siempre en su momento el comandante Hugo Chávez, en este momento el presidente Nicolás Maduro, y los trabajadores de faja pasaron a decir, nosotros podemos cubrir más frentes de trabajo que lo están cubriendo empresas contratistas, y ellos pasaron de solo trabajar con 2, 3 frentes a tener ya 15 y 20 frentes de trabajo en lo que es la faja petrolífera, representando ahorros también para nuestra empresa. De igual manera, fíjense, lo mencionábamos en el segmento anterior, no es solo vinculado al tema de nuestra producción, refinería, sino que los trabajadores petroleros también nos estamos organizando en lo que es una estrategia fundamental del comandante Chávez en los llamados negocios no petroleros. En PDVSA Agrícola tenemos injertos socialistas en la cual estamos aportando producción en hectáreas, tanto de maíz, quinchoncho, yuca, plátano, lo cual estamos alimentos, en lo cual estamos arrimando a nuestros comedores, también representando un ahorro. En lo que es INTEBEP, nuestro Instituto de Desarrollo de Tecnología de PDVSA, tenemos unos injertos socialistas fundamentales. Uno, él fue el primero presentado por los compañeros organizados de INTEBEP, que es la recuperación de unas haciendas que son propiedad de PDVSA, en el cual, en conjunto y en articulación con el Ministerio de Poder Popular de Agricultura Urbana, estamos desarrollando un banco de semillas que va a surtir semillas a nivel nacional para lo que son los planes de siembra. Y además tenemos con INTEBEP algo interesante, que es la masificación y puesta en marcha de patentes que son nuestras, de PDVSA, desarrolladas por nosotros. En este caso tenemos un injerto socialista vinculado a la patente de la tecnología Intesurf, en la cual en nuestra empresa mixta Petropiar estamos buscando aumentar la producción de crudo utilizando esta tecnología propia y desarrollos de tecnologías, los cuales no solo nos suman a la producción del barril, sino que también nos pueden generar divisas con el ofrecimiento de estas tecnologías a otras zonas del mundo. Es importante poner énfasis que los injertos son iniciativas tomadas de los trabajadores a partir de su propia experiencia, de su propio encuentro con el trabajo, y la proponen como solución, pues, y mucho más acertada en la misma medida en que es una experticia sobre la cual ellos tienen mucho conocimiento y actúan de manera colectiva. ¿Qué podrías agregar, amigo Walter? Fíjate, los injertos es el primer paso de la transformación del modelo de gestión que se está dando y que se va a dar en el Plan Estratégico Socialista. Lo que nosotros proponemos es una transformación. ¿Y cómo vamos a lograr esa transformación? Cambiando el modelo de gestión, dando ruptura a los paradigmas de las empresas petroleras a nivel mundial. Y eso es lo que está planteado en Venezuela. Nosotros, y allí yo quisiera hacer énfasis, la revolución venezolana, viéndolo de forma holística, es la esperanza de la humanidad, es la contraparte de la globalización, del fin de los tiempos, del fin de la cultura. Nosotros nos estamos dando a través de estudios, a través de los pensamientos y a través de todo el legado que nos dejó el presidente Chávez en diferentes vértices y donde profundizó muchísimo en el pensamiento petrolero de Chávez, donde hemos sacado desde PDVSA 2 libros, Pensamiento Petrolero 1 y 2. Nosotros estamos transformando nuestro país, dándonos un gobierno de participación, donde el pueblo es el sujeto, el trabajador, el ser humano es el sujeto fundamental. Entonces, a través de este estudio nosotros decimos al mundo, mira, el fin de los tiempos no ha llegado, y por eso es la importancia que tiene la revolución bolivariana, porque PDVSA es un ápice de la revolución, de lo que estamos viviendo, de lo que le estamos diciendo al mundo. Somos la esperanza de la humanidad. Los trabajadores petroleros hoy en PDVSA y en Venezuela es la esperanza de los trabajadores petroleros que están dando la batalla en México, que se oponen a la privatización y a la venta de sus recursos que las transnacionales le pusieron allí. Y nosotros tenemos que ser vanguardia porque tenemos la reserva más importante del mundo. O sea, lo que está en la faja petrolífera del Orinoco, tenemos que verlo en su justa dimensión. Y el pueblo de Venezuela tiene que saber de petróleo. Nosotros estamos proponiendo que en las escuelas se comience a dar un tema específico de petróleo. Eso está en las propuestas.
Nosotros estamos hoy en la construcción de la vanguardia política dentro de PDVSA. Estamos hoy, y ya hay varias escuelas de cuadro, estamos generando en todas las áreas operacionales las diferentes escuelas de cuadro, que es una propuesta que viene de los trabajadores. La Jesús Taborda, que la tenemos allá en Faja, la Jesús Taborda que tenemos en Maturín, los compañeros de la escuela Hugo Chávez Fría, que están allá en Refinería El Palito. Eso es lo que hoy estamos construyendo acá. Estamos construyendo una vanguardia política, pero depende de quién. Depende de que nosotros tomemos las batutas, nos apropiemos del plan estratégico socialista y que no sea letra muerta, porque como tú sabes, en los procesos de cambio, los procesos de transformación, de ruptura de paradigma, siempre hay una contraparte, siempre hay el que se opone, y entonces estamos dando esta batalla en disciplina, y es una batalla de ideas, y una batalla de ideas que está en la praxis. No nos vamos solamente nos quedamos en el discurso, sino que en la praxis estamos construyendo socialismo. En la praxis estamos transformando PDVSA. Hay un tiempo, si nos hemos dado 10 años, quizás puede ser más, pero vamos encaminados a transformar PDVSA, a fortalecer la revolución bolivariana, porque tenemos el rol fundamental de ser la esperanza de la humanidad en estos momentos. Así lo veo. Hablando Walterio Chaparro y está hablando también Ricardo León. Ellos son voceros de un grupo de 10 voceros que crearon de todo un desarrollo de propuestas, de más de 100.000 propuestas elevadas por los trabajadores, de las cuales fueron fusionándose para hacerlas mucho más operativas, condensando sus ideas en 466 propuestas. Estamos hablando del Plan Estratégico Socialista. Ellos, trabajadores, han estado acompañando todo el desarrollo de este trabajo que, como verán, es un plan que va desde el 2016 hasta el 2025, en su programa Barril de Ideas. Muchas gracias por haber asistido a este programa. Es importantísimo lo que ustedes acaban de señalar y difundir para que todos los trabajadores se encaminen y veamos qué estamos haciendo aquí. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Señores, su Barril de Ideas nos esperamos en un próximo programa de su programa de entrevista por PDVSA TV. Barril de Ideas con Werther Sandoval.